sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo 5 del 10 al 12, ¿listo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana de domingo yo te suplico, Señor, te ruego que hables a nuestras vidas a través de tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu descienda, Señor, y se manifieste en medio de tu pueblo. Porque es lo que tú prometiste, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y tú te refieres a la reunión oficial de la iglesia. Cuando tu iglesia se reúne a rendirte culto o a tratar temas de importancia, tú estás allí a través de tu Espíritu Santo. Siempre moras con el creyente, en el creyente, pero tú te haces manifiesto cuando el pueblo de Dios se reúne para rendirte adoración. Te pido en esta mañana que seas tú, Señor, aplicando esta palabra a nuestros corazones, trayendo santificación y trayendo arrepentimiento y fe al corazón de aquellos que aún no se han arrepentido, que no se han puesto a cuentas contigo. Padre, úsame como un instrumento, como un vaso de barro, Señor, para que la gloria sea para ti. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué hemos visto hasta el momento? Muchas cosas. Seguimos en nuestra serie sobre el Sermón del Monte, específicamente hablando las bienaventuranzas, y ya estamos en la última. Hermano, pero ahí hay 2, el 10 y el 11. No, el 11 se deriva del 10. Sí. Es la misma bienaventuranza. Pero el 11 nos complementa o nos trata de explicar un poco el versículo 10. De manera que tenemos 8 bienaventuranzas. Y lo que hemos podido desarrollar a lo largo de estos mensajes es que ninguna de estas bienaventuranzas es proveniente del corazón del hombre. Todo lo contrario, son contraintuitivas, contra naturaleza. Porque ¿qué es lo que exalta el mundo? Bienaventurados que los ricos, ¿cierto? Y si no somos ricos en dinero, por lo menos en vitaminas y en minerales. Los orgullosos. Y la Biblia dice, no, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿A quién le gusta llorar? Pero Jesús dice, bienaventurado, feliz el que llora. Feliz, bienaventurados los mansos. Y el mundo dice, no, yo no me dejo de nadie. Las mujeres no lloramos, ahora facturamos. Eso es lo que enseña el mundo. Cristo dice, no. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Pero eso es lo que más odia el mundo. Todos los esfuerzos del mundo están enfocados en mitigar el hambre. Reducir o acabar con el hambre. Y Jesús dice, tienes que tener hambre y sed de justicia. Y si el mundo tiene hambre de algo es
de gloria, no de la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Misericordia, no, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si algo queda, pues para mí también. Tienes que amarte a ti mismo. Tienes que elevar tu autoestima. O como dice cierta película que ha salido en estos días de Disney, que gracias a Dios ha sido un fracaso total. Todo el mundo tiene derecho de alcanzar sus sueños, de que sus sueños sean realidad. Gloria a Dios que están fracasando ese tipo de películas con discursos humanistas, antropocéntricos y anticristianos, que abro un paréntesis, cabe resaltar que los padres permiten que sus hijos vean solamente porque tienen el logo de Disney. Cuando Disney es un estudio que promueve valores ahora anticristianos. Padres, no permitan que sus hijos vean ese tipo de largometrajes. No son buenos. Eso es lo que promueve el mundo. Bienaventurados los de limpio corazón. No, en el mundo gana el más vivo, el más avispado, el que tiene más malicia. Bienaventurados los pacificadores. Y el mundo habla de paz. Y los gobiernos hablan de paz. Cuando, ¿qué están haciendo? Enviando armas a otras naciones y hablan de paz. Tenemos que buscar la paz. Mientras tanto, financian guerras, endeudan a otros países más pequeños, a los cuales ellos mismos involucran en guerras y ante los medios hablan de paz. Y llegamos a la última, la más desagradable de las bienaventuranzas para el ser humano. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y por qué la más desagradable? Bueno, porque en el pensamiento judío todo mal provenía del pecado. Es decir, si a una persona le estaba yendo mal, bueno, de hecho hoy también hay algunos, todo lo malo es del diablo, ¿no? Se enfermó, ese es el espíritu de enfermedad, es el diablo. Tiene sueño, espíritu de sueño. Si a una persona se accidenta, es porque está en pecado. Algo mal estará haciendo. Bueno, ese era el pensamiento judío. Ellos veían que un seguidor de Dios, un discípulo de Dios o un amante de la ley, mejor, tenía que ser bendecido y vivir plenamente. De manera que cuando venía alguien con problemas, con enfermedades, ellos lo marginaban porque entendían desde su óptica que esta persona estaba ¿qué? En pecado. Tenemos ejemplos en la Biblia, el ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido así. Ellos veían como una maldición eso, y el Señor les aclara, no, ni este ni sus padres. Nació así para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces mire la concepción de los judíos, que aún permeaba el pensamiento de los discípulos. Y miren lo que establece Jesús. Dios es soberano y hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Entonces estas bienaventuranzas son contraintuitivas, esta última más, porque ¿a quién le gusta la persecución? Son contra naturaleza, ¿a quién le gusta que lo miren mal, que lo rechacen, que le hagan el feo? A nadie. Pero el Señor dice, cuando eso suceda, serás feliz. Tú eres bendecido si las demás personas
te marginan, si las demás personas te rechazan, si las demás personas te persiguen, eres bendecido. A nosotros, por el contrario, nos gusta caer bien. Nos gusta ser el alma de la fiesta, el centro de atención. El Señor dice, no. Si eres perseguido por causa de mi injusticia, serás feliz. La semana pasada veíamos algunos aspectos de esta bienaventuranza de forma negativa, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que son perseguidas, ¿por qué? Por ser necios, creyentes, que por falta de sabiduría hacen cosas que les traen consecuencias negativas y eso se deriva en una persecución, en un rechazo y dicen estoy siendo perseguido por causa de la justicia. No, estás siendo perseguido, rechazado por necio, por falta de sabiduría, por imprudente. Otros por ser reprensibles, los señalan, los acusan, siendo verdad, y dicen, es que estoy sufriendo por causa del Evangelio. No, estás sufriendo porque estás cediendo ante el pecado, y la gente te está mirando, y por eso te señalan y te acusan. Otros, al ser disciplinados en la iglesia, o que un hermano le llame la atención, inmediatamente se sienten perseguidos. No, nadie te está persiguiendo, hermano, es tu pecado. Otros tienen un temperamento ofensivo y dicen, yo soy así, mi mamá era así, mi papá es así, nosotros somos santandereanos, hermano. Entonces, yo le canto la tabla al que sea. Eso obviamente va a traer enemigos. Entonces no te van a perseguir por causa de Cristo, te persiguen por tu mal temperamento. Tienes que cambiar. Otros por su fanatismo. Fanatismo, porque no tienen una vida cristiana a la luz de la palabra, sino que son fanáticos. Hay un esmero en ellos por parecer cristianos, un afán por parecer cristianos, y terminan ¿qué? Incomodando a las demás personas. Jesús no era fanático de sí mismo. Jesús es vida, y la vida cristiana es vida, no fanatismo, no gloria a Dios, aleluya, no, vida, vida. Y otros son perseguidos por defender su propia causa, y hablábamos de Martin Luther King, pastor bautista, que fue más conocido por defender los derechos de los trabajadores de color, ¿cierto? O negritos, lo digo con cariño, ¿no? Que por predicar el Evangelio. Se enfocó más en la lucha social, en los derechos, en la igualdad ante las leyes, en la no discriminación. Pero su lucha no fue Cristo. Y fue perseguido no por causa de Cristo, por causa de su propia lucha. Concluíamos que los creyentes son perseguidos, no por ninguna de estas razones que he mencionado, sino por causa de la justicia de Cristo. Por eso son perseguidos los creyentes, por eso son odiados, por eso son rechazados. Y esto no está sucediendo hoy, ni sucedió en los tiempos de Cristo únicamente, ha sucedido a lo largo de toda la historia. Los hijos de la luz siempre han sido, son y serán el blanco de los hijos de las tinieblas. Obviamente, blanco es Satanás. El título de la predicación de hoy es, en forma de pregunta, ¿por qué somos perseguidos? ¿Por qué somos perseguidos? Y vamos a ver dos puntos. Primero, la persecución en la historia. Vamos a hacer un poquitín de historia. Y en segundo lugar, ¿quién y por qué persigue a los creyentes? Para terminar en una breve aplicación práctica. Entonces vamos a comenzar.
En primer lugar, la persecución en la historia. Esto se remonta a los tiempos primigenios. Vamos al libro de Génesis, leemos los pasajes, el pasaje que leímos en la introducción. ¿Qué sucedió? Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Dice el Nuevo Testamento, porque sus obras eran justas y las de Caín eran malas. Lo mató porque él era justo, por causa de la justicia. Moisés fue perseguido, fue sujeto a cruel persecución. Y no estoy hablando de cuando mató al egipcio. Él mató al egipcio porque se salió de sus casillas. No, el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Y Moisés era el representante de Dios. ¿Contra quién se fueron? Contra Moisés. Contra Moisés. Lean los libros Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, van a ver cómo el pueblo de Israel trataba a Moisés. ¿Por causa de qué? Por causa de que él era un hombre de Dios. Leímos cómo Daniel sufrió persecución por causa de su fe en Dios. ¿Por qué los gobernadores y los sátrapas le tenían aversión hacia él? Porque él era justo. Porque dice el texto literalmente, en él moraba un espíritu superior. Llenos de envidia, conspiraron para asesinarlo. De manera que ellos no tuvieran nada que ver, ¿no? Ah, sí, lo mataron los leones. Conspiración de ellos. ¿Por qué? Por justo. Lean el libro de los Salmos, todos los sufrimientos del rey David, perseguido por el rey Saúl. ¿Por qué? ¿Qué le hizo David a Saúl? ¿Le hizo algo malo? La pregunta. David únicamente hizo bien a Saúl. Fue el instrumento que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos, pero le hizo el favor a Saúl. O si no, ese día hubieran muerto muchos judíos y posiblemente el rey también hubiera muerto. Sin embargo, David arriesgó su vida. Cuando Saúl fue endemoniado, David iba, tocaba el arpa y Dios lo usaba para que Saúl encontrara paz, calma. ¿Qué hizo Saúl? Intentó atravesarlo con una lanza. Y cuando David huye, Saúl no dice, ay, David se fue por culpa mía, porque he intentado matarlo. No, lo persiguió para asesinarlo. Hasta el fin de sus días. ¿Por causa de qué? De que David era un hombre justo. Recordemos las persecuciones a Elías, el profeta. Las persecuciones a Jeremías. Lo único que procuraba era el bien de Judá, llamando al pueblo al arrepentimiento, suplicándoles que se pasaran a los babilonios para que preservaran sus vidas. ¿Y qué le sucedió? Lo metieron preso, lo metieron en una cisterna, lo persiguieron. ¿Por qué? Porque era justo. Jeremías era un hombre justo. De manera que si leemos el Antiguo Testamento vamos a ver la vida de hombres justos, perseguidos por causa de su fe en Dios. Ellos no fueron perseguidos porque eran de carácter difícil, de temperamento fuerte, porque eran muy fanáticos, porque eran celosos. Fueron perseguidos por su fidelidad a Dios. Y hay más, pero por causa de tiempo no podemos entrar en la historia de sus vidas. Vamos al Nuevo Testamento. Exactamente lo mismo. ¿Qué sucedió con los apóstoles? Les dieron un premio por seguir a Cristo. Fueron perseguidos. Leemos el libro de los Hechos
E inmediatamente desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia y se inicia una persecución. No hablen en el nombre de Cristo, pero primero los azotaron. Fueron perseguidos desde el inicio de la iglesia, martirizados. Santiago, Esteban, Pablo, apedreado, perseguido. Leamos 2 Corintios capítulo 11 y vamos a ver los sufrimientos del apóstol Pablo. De manera que él pudo decir de primera mano lo que nos dice en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos y amigos, la vida cristiana no es color de rosa. Tienes que sentarte primero y calcular el costo. Hay personas que no tienen un peso en el bolsillo y hacen planes de construir una casa y pasan 10 años y a duras penas tienen paredes en lámina porque no se sentaron a calcular el costo de la construcción. El Señor nos llama a calcular el costo de seguir en Cristo, de seguir a Jesús, de ser su discípulo. No, yo no sabía que eso era así. Yo no sabía que seguir a Cristo era así de difícil. Yo prendo la televisión, veo un enlace y la gente está bailando, cantando gozosos. Noches de gloria, aleluya. Y yo desde que estoy en esta fe bíblica, sana, reformada, enemigos, burlas, en mi casa, en la calle, en las redes sociales. Los que antes decían ser mis hermanos en la fe, no todos porque hay iglesias donde no se llaman hermanos, bueno. Ahora no me saludan, ahora no me invitan, me hacen el feo, hablan mal de mí. Yo no sabía que eso era así. Bueno, así es. Y seguirá siendo así. ¿Quién es el ejemplo supremo de sufrir por causa de la justicia? Sí, ya hemos dicho Abel, Moisés, David, Daniel, Pablo. Pero el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sufrió lo que nadie sufrió. Sufrió siendo Dios, hombre. Los demás sufrieron por causa de la justicia, pero sufrieron en su humanidad pecadora. Eran hombres en quienes había pecado, y si bien Dios los había rescatado, pues aún en sus vidas había un remanente de pecado. ¿Qué merece el hombre delante de Dios? Nada. Pero Jesús lo merece todo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la Biblia que jamás pecó ni se halló engaño en su boca, y aún así sufrió la persecución. Él es el ejemplo máximo de amabilidad, mansedumbre. Nunca nadie en la historia ha sido tan gentil y humilde como nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué le sucedió? ¿Qué le hizo el mundo a Jesús? Las peores cosas que se puedan imaginar. Y después del Señor Jesús, la iglesia ha sufrido persecución a lo largo de la historia. Vamos a ver un poco de la historia de la iglesia. En el inicio de la iglesia, en los primeros siglos, ¿cierto?
Roma rechazó a los creyentes. ¿Por qué razones? Bueno, en primer lugar, por su identidad. Si bien los cristianos al comienzo se identificaron con el judaísmo, porque la iglesia proviene del judaísmo, ¿en qué sentido? Bueno, que los primeros creyentes, ¿de dónde eran? Pues de Judá, eran judíos. De allí es de donde surge la iglesia. Y los gentiles, como no lo tenían muy claro, identificaban a los creyentes con judíos, con el judaísmo. Ah, esos son judíos. La religión del judaísmo. Y a los judíos se les dejaba tranquilos. Es decir, los judíos tenían, recordemos que el Imperio Romano no prohibía la religión. Él promovía el sincretismo religioso, la adopción de todas las religiones para ellos tener paz en el imperio. Ah, ustedes son judíos, tranquilos, adoren a su Dios. Pero, pues, también tienen que estar bien con el César. Y cuando los creyentes comienzan a promover el evangelio que se opone a la idolatría, que se opone al mismo César, entonces ya dejan de considerarse seguidores del judaísmo y se convierten en objetivo del Imperio Romano. Era una secta extraña, era una secta nueva. Esto no hablaban de Jehová, no hablaban de la ley, hablaban de un tal Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de los judíos, el Salvador, el Señor del universo. Y cuando el cristianismo comenzó a extenderse a todos los pueblos y fronteras geográficas, pues la gente, el pueblo romano comenzó a sentirse amenazado por estos bichos raros. Eran raros. Seguían a un hombre que murió, a un Salvador que murió. Ellos no adoraban a Zeus o a Júpiter, dioses, el Dios de los dioses, el casi todopoderoso. No, ellos adoraban a un hombre, a un carpintero que murió colgado en una cruz como el peor de los criminales. Eran unos bichos raros esos creyentes. En segundo lugar, fueron rechazados por lo que hacían, no solamente con quién se identificaban, sino por lo que hacían. Ellos no participaban de los rituales paganos, ellos se mantenían aparte. Entonces comenzó a considerárseles como antisociales, como gente rara, como gente diferente. Se les comenzó a asociar con, valga la redundancia, con sociedades secretas. Y entonces ya pasaron de ser un grupo de fanáticos, de bichos raros, a enemigos del imperio. Comenzó a considerárseles un grupo sedicioso, una especie de guerrilla. Y ya ahí pues una amenaza para la paz del imperio. En tercer lugar, fueron rechazados por sus creencias. El historiador Tácito hablaba de los cristianos de la siguiente manera: una clase odiada por sus abominaciones. Claro, Jesús dijo: tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Y estas personas de mente pobre decían: estas personas promueven el canibalismo. ¡Qué cosa tan abominable! Eran acusados de sostener una superstición mortífera. Y un dibujo encontrado en Roma de un hombre con cabeza de asno colgado en una cruz da la idea de lo que los romanos pensaban de los cristianos. En cuarto lugar, fueron rechazados o perseguidos por su fidelidad a Cristo. Los romanos no tenían problema con que ellos siguieran a Cristo. ¿Cuál era el problema? Que ellos solo seguían a Cristo. Su fidelidad era exclusiva con Cristo. Y ahí ya había un problema para los romanos. Se
negaban a ofrecer culto al emperador. Para ellos era una locura. ¿Cómo ustedes no van a venerar a nuestro emperador, a nuestros dioses? Ustedes ni ante la amenaza de muerte son capaces de reflexionar y ceder. Los vamos a echar a las fieras. Los vamos a crucificar. Los vamos a decapitar. Y ni aún así ustedes se rinden ante el emperador. Pues no. ¿Por qué no ofrecer simplemente una pizca de incienso a la imagen del emperador? En una sociedad pluralista como esa, la estrechez de las creencias cristianas era absurda. Especialmente considerando las amenazas que se cernían sobre ellos por negarse a ceder. No me importa que me quemen, no me importa que me lancen a las fieras. Yo soy fiel a Cristo. ¿Tú eres fiel a un muerto? ¿Tu Salvador murió? ¿De qué te va a salvar ese hombre? El emperador, o uno de los emperadores más conocidos en este tema fue Nerón. En el año 64 de nuestra era convirtió a los cristianos en su objetivo, en el objeto de su ira después del incendio de Roma. Incendio que la mayoría de historiadores concuerdan en que él mismo lo promovió, porque Nerón deseaba reconstruir la ciudad desde sus cimientos, hacer una obra de arte que le diera renombre a él. Y en medio de su locura decidió incendiarla. Supuestamente el incendio fue accidental. Y para lavarse las manos acusó a los cristianos. Apuntó su dedo señalador hacia los cristianos. O sea que el hecho de que él señalara a los cristianos nos da una idea de el sentimiento de Nerón hacia los cristianos. Yo no fui, fueron esos fanáticos. El historiador Philip Schaff dice, hablando de los cristianos, su origen judío, su indiferencia ante la política de los asuntos públicos, su aversión a las costumbres paganas eran interpretadas como un odium generis humani, odio de la raza humana. Qué casualidad que hoy todo lo que no aceptamos se llama crimen de odio. Si decimos que ser homosexual es pecado, crimen de odio. Si decimos que el hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero que el hombre tiene un rol y que la mujer tiene otro rol y que no son iguales por diseño, que son diferentes, crimen de odio. Los creyentes, los cristianos promueven el odio en la humanidad. Si no queremos que a nuestros niños los enseñen hombres vestidos de mujeres, que les presenten películas pornográficas llamándoles educación para la salud, entonces es porque odiamos a la humanidad. Bueno, de eso acusaron a los cristianos en los primeros siglos de la era cristiana. Hoy en día hay escuelas donde los niños ven pornografía como parte de su programa de educación. Esta semana salió una noticia en la que en una escuela a niños de 8 años los pusieron a ver las 50 sombras de Grey. Yo no me la he visto, pero más o menos sé de qué se trata. Y si el creyente levanta su mano y dice, no estoy de acuerdo con eso, crimen de odio. Bueno, solamente es el comienzo, es el principio solamente. Esto hizo que un intento de parte de ellos de destruir la ciudad fuera lo suficientemente plausible como para justificar un veredicto de culpables, es decir, se les acusó de querer incendiar la ciudad. Continúa Schaff diciendo,
Ahí comenzó un carnaval de sangre como nunca había visto la Roma pagana y nunca vería después. Una vasta multitud de cristianos fueron muertos de la forma más espantosa. Algunos fueron crucificados, algunos envueltos en pieles de animales cocidas y arrojados a los perros, algunos fueron cubiertos de brea, clavados a postes de madera y quemados como antorchas. Y qué casualidad que por este mismo tiempo fue que murieron el apóstol Pedro, crucificado cabeza abajo, y el apóstol Pablo, decapitado. ¿Por causa de qué? ¿De que eran malas personas? No, por causa de su fe en Jesucristo, por causa de la justicia. Y a nosotros hoy nos da vergüenza cargar una Biblia bajo la mano. A nosotros hoy nos parece un esfuerzo sobrehumano venir a la iglesia. Hermano, agradezca que vine. No, vergüenza debería darnos a nosotros esa conducta. Vergüenza. El padre de la iglesia, Tertuliano, en el siglo II lo dijo, abro comillas: los cristianos tienen la culpa de todo desastre público y toda desgracia que sobreviene al pueblo. Si el Tíber, el río Tíber, sube hasta los muros, si el Nilo no sube e inunda los campos, si el cielo retiene la lluvia, si hay un terremoto o hambre o una plaga, enseguida surge el clamor: ¡los cristianos a los leones! Cierro comillas. Tertuliano dice, lo que quería decir Tertuliano es: nosotros los cristianos tenemos la culpa de todo lo malo que pasa en la sociedad romana. Siempre la culpa es de nosotros. Leamos la vida de los hombres, los mártires. Policarpo, el mártir de Esmirna, como aunque él se entregó, aunque él mismo se quitó la ropa para ser quemado, como no se quejó mientras era quemado vivo, ordenaron atravesarlo con una espada mientras era incinerado. Ah, este hombre no le están doliendo las llamas. Atraviésenlo con una espada. John Hus, quemado en la hoguera. William Tyndale, estrangulado y quemado en la hoguera. Girolamo Savonarola, quemado en la hoguera. Los padres protestantes. En el siglo XVIII, los líderes del avivamiento evangélico fueron perseguidos. Hudson Taylor, el gran misionero y evangelista en la China, él puede dar fe de lo que es sufrir por causa del evangelio. Vivir en una nación comunista, pero con una pasión por Cristo tan grande que llevó a miles de personas a la conversión. Ellos saben lo que es sufrir por causa de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Esta brevísima historia. Que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido perseguidos y seguirán siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque se identifican con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el justo y el creyente es perseguido por causa de la justicia de Cristo. Pero el mundo no parece tan malo. Miren, hay un premio Nobel de la paz. ¿Y por qué si el mundo entrega el premio Nobel de la paz? Y ojo que por lo general se lo entregan a esas personas que son todo menos paz, ¿cierto? Tenemos a Barack Obama y tenemos a Juan Manuel Santos. Y seguramente dentro de unos años le entregarán el premio Nobel de la Paz a nuestro presidente en turno, el de Colombia, ¿no? Premio Nobel de la Paz, ¿en serio? ¿Por qué el mundo hace eso y aborrece la bondad de los cristianos? Es decir, hay paz. Hay indulto, hay amnistía para cualquier tipo de grupo al margen de la ley, pero a los cristianos no. A los cristianos se les odia, se les aborrece, se les censura, se les persigue. Juan 3, 19 al 20.
Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el hombre sin Cristo, incluso algunos religiosos que dicen ser creyentes, odian la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque tú que no tienes a Jesucristo no vienes a la luz, porque no quieres que se evidencie el pecado que tú amas. No quieres ser descubierto delante de Dios y por eso no vienes a Jesucristo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Quién y por qué persigue a los creyentes? ¿Quién es el que persigue a los cristianos? El mundo. Vamos a ver. ¿Y por qué los persiguen? Bueno, nosotros vamos a la Biblia, leemos el consejo de Dios en el Antiguo Testamento, leemos el consejo de Dios en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta de algo. Que la persecución hacia los cristianos procede tanto del mundo como desde el mismo pueblo de Dios. Ahí está el consejo de la Escritura. Podemos afirmar que no, los únicos que atacan a los creyentes no son los inconversos. Las persecuciones más violentas que han sufrido los verdaderos creyentes proceden del mismo seno de la iglesia, de la supuesta iglesia cristiana, de manos de la clase religiosa. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Jesús? Los borrachos, las prostitutas, los publicanos. ¿Quiénes fueron? La clase religiosa, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos los feos, los doctores de la ley, los escribas. La Biblia no nos dice que las prostitutas se juntaron a conspirar para asesinar a Jesús, que los leprosos, los borrachos y los publicanos se juntaron para conspirar contra Jesús, pero sí dice que el Sanedrín se juntó para conspirar cómo matar al autor de la vida. Veamos los discípulos del Señor. ¿Quiénes los persiguieron? Los judíos, la nación escogida por Dios, el pueblo de Dios persiguiendo a los emisarios de su Dios. ¿Quiénes persiguieron a los creyentes de la Edad Media? Casi 1000 años siendo perseguidos. Quienes encontraron la verdad y vivían sin hacerle daño a nadie, vivían una vida pacífica, no se metían con nadie. ¿Y quién los persiguió? La Iglesia Católica Romana. Léanlo. El Tribunal de la Santa Inquisición, las maravillas que hizo con miles de creyentes. Cómo asesinaron 40,000 hugonotes en una misma noche. Léanlo. La gente no tiene memoria, el pueblo no tiene memoria de las atrocidades que hizo la Iglesia romana contra los creyentes. Pero está en la historia. ¿Cómo fue la historia de los puritanos perseguidos en Inglaterra? ¿Por quién? Por la Iglesia anglicana. Entonces podemos concluir que no solamente la Biblia, sino que la historia también nos confirma que los verdaderos creyentes han sido y están siendo perseguidos por causa de la justicia. Pregunta, ¿por qué son perseguidos los creyentes si no le hacen mal a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a mí nadie me persigue. Uy, cuidado. Yo me la llevo bien con todo el mundo. Cuidado. Puede ser un síntoma de que no eres creyente o que tu corazón está embolatado.
En primer lugar, los creyentes son perseguidos porque su conducta evidencia el pecado de los demás. Hermano, el creyente no necesita abrir su boca para incomodar a las personas. No necesita hablar. Su vida es una ofensa para los demás. ¿Por qué odiaron a Jesús? ¿Por qué odiaron a Jesús? ¿Porque él predicaba? ¿Porque hacía milagros? No, porque era justo, era más bueno que ellos. Y porque la vida santa de Jesús, dice la palabra de Dios, que la gente iba tras él porque decían, él no predica como los escribas y fariseos, él habla como quien tiene autoridad. Por eso resolvieron asesinarlo, porque él sí tenía autoridad. Por eso cuando él en Mateo 23 dice, acusa a los escribas y fariseos, él dice, no hagan nada de lo que ellos dicen. No, él dice, lo que ellos les digan, háganlo, pero no sigan su ejemplo. Jesús era diferente. Incomodaba a los demás porque su vida los condenaba. La justicia de Jesús evidenciaba el pecado de ellos. Los señalaba. Exponía su baja moral. Por eso lo mataron. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Está hablando con su familia. Le dijeron, bueno, pero si tú eres el profeta, ¿por qué no te manifiestas en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué mejor momento que este? Todo el mundo judío está reunido en Jerusalén. Y Jesús les dice, el mundo no puede aborreceros a vosotros. Vosotros sois del mundo, claro, hasta su resurrección. Después se convirtieron sus hermanos. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces el justo no necesita decir nada. El justo condena sin palabras. Condena por ser lo que él es, porque él es diferente. Y eso hace sentir a la gente infeliz. Eso abruma a las personas. Venga, pero el chiste que le conté es buenísimo. ¿Por qué no se ríe? Porque es un chiste vulgar. A Dios no le agrada eso. Ah, usted lo que es un religioso. Y por eso muchos supuestos cristianos odian a aquellos que procuran vivir en santidad y le dicen, tú eres un exagerado. Tú eres un exagerado. Tú tiras mucha piedra. Eso lo hace todo el mundo. Cuando creemos que estamos dando nuestro mejor esfuerzo, aparece alguien que de verdad está dispuesto a llegar al siguiente nivel. Alguien que está dispuesto a llegar más lejos por su fe en Dios. Un fiel creyente que verdaderamente desea vivir a lo largo, a la luz de lo que enseña la palabra del Señor y rendirle gloria a Dios. Y entonces los creyentes inmaduros y los falsos creyentes comienzan a decir, tú eres un fanático, a toda hora hablando de Dios. Pero reaccionan así porque la santidad de esta persona consagrada evidencia la carnalidad de los demás. En segundo lugar, el creyente es rechazado porque condena la falsa religión. Él no vive una religión de palabras, una religión vana, una religión de tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer esto, vamos a hacer esta otra actividad. ¿Y por qué no hacemos esto? Porque eso es maquillar al muerto. Él vive a Cristo. Su vida manifiesta el carácter de Cristo, cómo es como esposo, cómo es como esposa, cómo es como padre, cómo es como hijo.
No estoy diciendo que no debamos servir en la iglesia del Señor, pero muchas personas sirven en la iglesia del Señor y sus vidas en el hogar son un completo desastre. No les cree ni la mamá. Pero aleluya, aleluya. Es una falsa religión. Una falsa religión basada en ¿qué? En lo que yo parezco ser. Pero cuando se levanta un verdadero creyente y como dice la Escritura, llama al pecado pecado, entonces los falsos cristianos dicen, tú eres un extremista, no es para tanto. Pastor, ¿usted le va a llamar la atención al hermano por esa tontería? Porque le alzó la voz a la esposa. Porque sus hijos no le obedecen. No es para tanto. No hay que meterse en la vida de los demás. Sí hay que meterse en la vida de los demás porque somos la iglesia del Señor. Y somos un cuerpo y somos una familia. Hay que meterse en la vida de los demás porque ya no nos debemos a nosotros mismos. Ahora nos debemos a Cristo. Hoy se predica un evangelio falso. Y muchos, por la corrección política, comprometen las verdades que dicen creer. Negocian los dogmas a cambio de paz. Ah, bueno, sí, no, yo respeto tu postura, sí, sí. Tú dices que vivir en unión libre está bien, amén, hermano, aleluya, sí, sí. El matrimonio, no, sí, esos son posturas, no importa, cada quien tiene su forma de adorar a Dios, sí, sí, sí. Ah, tú dices que estar saqueándole los bolsillos a los creyentes es tu creencia. Ah, bueno, sí, yo la respeto, claro, sí, hermano. No, son formas diferentes, son posturas, sí. Tú sigues robando al pueblo de Dios, que el Señor, bueno, sí. De todas formas, todos adoramos al mismo Dios. Negociamos la verdad por estar bien con todo el mundo. Porque no queremos que nadie nos mire mal, porque no queremos que nadie hable mal de nosotros, porque no queremos perder nuestros amigos, porque no queremos que nuestra familia nos deje de invitar el 24 de diciembre a comernos una yaca. Es lo que dice Isaías 5, 20 y 21. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El creyente debe llamar pecado a lo que Dios llama pecado. El creyente debe llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Y me van a perdonar las mujeres, pero si la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, todo hogar donde la mujer lleva las riendas es un hogar que está en pecado y no le está dando la gloria a Dios. Y tú, si vives en esa condición, hombre, eres un hombre que está en pecado. No estás reflejando a Cristo. Ah, es que usted lo dice porque es machista. No, es la Biblia la que lo dice. Es que Pablo era machista. No. Es que así no se comportan Cristo y la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. Y cuando tu esposa no se sujeta a ti, tú estás reflejando un Cristo que no es el de la Biblia.
Así prediques en un grupo familiar y así salgas a repartir tratados. Tú no estás reflejando a Cristo. Porque Cristo es cabeza. Y la Biblia dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, tú tienes que amar, cuidar, proteger a tu esposa. Y tu mujer, cuando tú no te sujetas a tu esposo en el Señor, tú estás renegando de Jesús, porque la Biblia dice que Cristo se sujetó al Padre. Y así como Cristo se somete al Padre, tú tienes que someterte a tu esposo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, tú tienes que vivir en sumisión a tu marido. Yo no vuelvo para esa iglesia porque ya son machistas. Piensa lo que quieras. Es el consejo de Dios. A lo bueno hay que llamarle bueno y a lo malo hay que llamarle malo. Y en la iglesia no hay cabida para cristianos progresistas. La iglesia debe estar llena de cristianos devotos a Dios. No hay cabida para el progresismo. Es que todos somos iguales delante de Dios, claro. Claro. En cuanto a la salvación, sí, pero cada quien tiene un rol en esta vida. ¿Acaso la Biblia no dice que la iglesia somos miembros diferentes que pertenecemos a un mismo cuerpo? El pie no es igual que la mano, la cabeza no es igual que los pies, los dedos no son iguales a la nariz, la oreja no es igual a los ojos. Cada quien tiene una función dentro del cuerpo. En la familia cada uno tiene una función dentro de la familia, pero son diferentes. Pero la iglesia hoy dice, no me importa lo que dice Dios, yo quiero vivir al ritmo de la cultura. Y en tercer lugar, porque en el creyente hay una naturaleza diferente. ¿Qué es lo que más diferencia a un creyente de un inconverso? ¿Lo que dice, lo que hace? No, lo que él es. ¿Quién es el creyente? Un hijo de Dios. Un ser nuevo, una nueva criatura, una nueva creación. ¿Por qué el mundo no persigue a la gente buena? ¿Por qué no los persiguen? Si construyen un colegio, hacen donativos a obras de caridad, el mundo no los persigue. Pero sí persiguen a los que quieren seguir a Jesús. ¿Saben por qué el mundo no persigue a estas personas? Porque esas personas son un, llamémoslo así, un arquetipo. Son un modelo a seguir. Son lo que yo podría ser algún día. Entonces nadie persiguió a Sor Teresa de Calcuta. El mundo la amaba. ¿Por qué? Porque los hombres ven a este tipo de personas, Sor Teresa de Calcuta, el señor Bergoglio, y dicen, a Bill Gates, es más malo que el diablo, pero igual, y dicen, hay esperanza para el mundo, hay esperanza para mí. Yo algún día puedo llegar a ser como esa persona, así de buena. Por eso no los persiguen. Pero en el caso del verdadero creyente no es así. El creyente es perseguido. ¿Por qué? Por una diferencia radical. En él mora el Espíritu de Dios. En él mora en el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo lo ha arrebatado de las manos de Satanás. Él lo ha trasladado al reino de los cielos. Ahora ya no es ciudadano de este mundo, ya no es compadre de este mundo, ya no es compinche de este mundo, ya no es amigo del mundo. Por eso Santiago dice, todo aquel que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y si en el verdadero creyente hay una nueva naturaleza, obviamente el mundo lo va a rechazar, porque el mundo está bajo ¿quién? El maligno.
La palabra de Dios dice en Efesios 2 que en ellos opera el príncipe de la potestad del aire. Hermano, lo que pasa es que ustedes son muy radicales, ustedes son una secta porque ustedes hablan cosas raras. ¿Cómo así que los que no tienen a Cristo son operados por Satanás? Bueno, Efesios 2, 1 y 2 lo dicen. Y el punto de vista del hombre y la cultura no son relevantes. Lo relevante es la palabra de Dios. Si la Biblia dice que el hombre sin Cristo es un hijo de Satanás, pues yo creo que es verdad. Y ojo que esto no es de forma discriminativa, porque Dios no es un Dios malo, arbitrario, antojadizo. Todo aquel que no tiene a Cristo, que es hijo de Satanás, puede ser salvo, puede escapar de las garras del diablo si viene a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Dios no dice, tú eres hijo del diablo, te vas a pudrir en el infierno. No tienes a Cristo, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a mí. Pero el mundo no quiere venir a Jesucristo. Juan 16 del 1 al 3. Juan 16 del 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Oído. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué? Jesús le está profetizando aquí a sus discípulos lo que habría de suceder, o anunciándoles lo que les sucedería a ellos. Y iba a venir una persecución sobre sus vidas, incluso los asesinarían. Bueno, no habían pistolas, los asesinarían, pero él da la razón. ¿Por qué harían esto? Porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué significa eso? Porque no son hijos de Dios, porque son hijos de el diablo. Y los hijos de las tinieblas siempre se opondrán a los hijos de la luz. Si tú no tienes a Cristo, esa es la razón por la cual tú odias a los cristianos. Entonces una persona pone una discoteca, cierran la calle, es que ya ni las vallas piden, no, atraviesan un carro ahí, lo paran ahí, ¡pum! Se cerró la calle. ¿Quién? Yo. Ah, bueno, ya, sí, señor presidente del barrio, de la calle, de la cuadra. Se cerró la calle, vamos a hacer una rumba acá. Nadie dice nada. Solamente se quejan la línea. Uy, ese vecino no dejó dormir con esa bullaranga. Uy, no. Pero nadie dice nada. Ah, pero predíqueles a Cristo. Prediquémosles a Cristo. No, hay que llamar a la policía. Esa gente, ese culto ahí todo bulloso. Hay que apaguen eso. No. Ah, ¿y por qué? Porque sí para unas cosas y para otras no. ¿Por qué les duele tanto? Porque no conocen al Padre ni a Jesucristo. Juan 15:19. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Ahora, si yo os digo ser creyente y todo el mundo me quiere, hay un peligro allí, porque eso quiere decir que no soy creyente, soy del mundo. A Marcos Witt le dieron el premio Grammy, porque ese ¿quién se lo dio? El mundo. Ah, ¿el mundo exaltando a un cristiano? No, el hombre es del mundo. Jesús Adrián Romero está haciendo una colaboración con el reggaetonero X. Ay, los inconversos quieren cantar con los cristianos. No, son del mundo. El señor Alex Campos está haciendo una colaboración con el cantante reggaetonero fulano de tal. Ay, los inconversos ahora quieren cantar con nosotros. No, son del mundo. Por eso el mundo los ama. Y los invitan y les dan premios porque son del mundo. No son creyentes.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo odia al creyente? Porque Dios lo eligió, porque Dios lo ha salvado. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí está claro. ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? ¿Por qué el cristiano no cae bien si es verdaderamente cristiano? Si no son las razones que dimos al inicio de la predicación. ¿Por qué yo vivo bien, no le hago daño a nadie, tengo mi matrimonio en orden, mis hijos en sujeción? O sea, mi hijo no es el anticristo, mi hijo no se mete con nadie. ¿Por qué el mundo me odia? Porque tú no eres del mundo, así como Cristo no es del mundo. Dijo Martin Lloyd Jones, abro comillas, si tratas de imitar a Cristo, el mundo te alabará. Si llegas a ser semejante a Cristo, el mundo te odiará. Es decir, si tú tratas de imitar algunas virtudes de Jesús, bueno, vamos a hacerle bienes a los pobres, entonces vamos a llevarles mercado. ¡Wow! Uy, tan chévere, en esa iglesia dan mercados. ¡Wow! Vamos a visitar los hospitales porque Jesús se acercaba a los enfermos. ¡Wow! Ustedes van a los... No estoy oído para que curarme en salud. No estoy diciendo que eso esté mal. Ya van a entender por qué. Van a los hospitales. ¡Wow! Sí. Vamos a predicar a las cárceles. ¡Wow! Ustedes van a predicar. ¡Uy, tan bonito! ¡Qué obra social tan bonita! Y le recogemos una ropita y se la llamamos. ¡Wow! ¡Wow! Nadie va a decir que no a esas cosas. Pero cuando tú empiezas a vivir la vida de Cristo, cuando tú pones una línea divisoria entre el mundo y tú, entre lo que el mundo piensa y lo que tú piensas, en tu forma de actuar, en tu forma de llevar tu hogar, el mundo te va a odiar. Entre tu fidelidad a Cristo. Oiga, usted sí es bruta, ¿no? ¿Usted por qué le hace caso a su marido? Fulana de tal, vamos que nos invitaron a una fiesta. No, pero yo tengo que primero ir a decirle a mi esposo. ¿Usted es que es boba? Ay, no, usted es una puritana, usted es una boba. Nadie la va a señalar cuando está repartiendo la bolsa de mercado. Mira, allá va la boba repartiendo mercados. No. Uy, mire, y tan chévere, tan bonito. Mire esa obra tan bonita. Fulana de tal, ¿yo le puedo ayudar en algo? Pero cuando ella dice, no voy a ir porque voy al culto de oración a honrar a mi Dios, a tener comunión con mis hermanos. Oiga, ¿usted por qué reprende a su hijo? Bueno, porque la Biblia me enseña que el padre al que ama disciplina. ¿Usted está loco? Si la psicología dice hoy que a los niños no se les puede decir que no, se va a traumatizar el niño. No lo regañe, no lo castigue. Al niño hay que darle lo que él quiere. Eso es lo que dice la psicología. Encontré a mi hijo con un labial. No, papito, eso no se hace. Tú eres un hombre. No le diga eso. Hay que dejarlo que escoja su orientación sexual. No, la Biblia dice que él es hombre. Y la Biblia dice, portaos varonilmente. Y yo a mi hijo lo voy a enseñar a ser un hombre. Ah, no, crimen de odio. ¿Cuántos hombres en Canadá no han ido presos por eso? Ay, no, sí, si usted lo dice, sí. Papito, tome todo el maquillaje y embadúrnese la cara. Hay que dejarlo. Cuando el creyente pone una línea, dice, no, aquí Cristo es el que gobierna, el mundo te va a odiar. Claro, el creyente debe manifestar el carácter de Cristo. Cristo alimentó a los pobres, Cristo sanó a los enfermos. Pero créeme que todas esas conductas son imitables.
¿Qué hacen las ONG? No son cristianos. Llevan mercados, visitan hospitales, van a las cárceles. ¿Eso los hace creyentes? No. El creyente vive la vida de Cristo y cuando él vive a Cristo, el mundo comienza a aborrecerlo. Él lo dijo. No conocen a mi Padre, ni tampoco me conocen a mí. Esto debería afectar nuestra definición de cristiano, porque la gente tiene la tendencia a pensar que el cristiano es el chévere. Oiga, pero yo no sabía que usted era así. Yo no sabía que usted era así como... Me sorprendió. ¿Por qué? Tú pensaste que los cristianos somos los tontos, los bobitos. Ay, Dios le bendiga, hermano. Ay, aleluya. ¿O acaso Cristo era así? No, Cristo cuando tenía que defender las verdades de la palabra de Dios se enfrentaba al que fuera. Cristo hizo un azote de cuerdas y se fue a darle juguete a los mercaderes del templo. Volteó las mesas porque estaban deshonrando a Dios. Y hoy ante tanto circo que hay en el mundo y en la iglesia moderna, los cristianos deciden callar. Venga, hermano, está enfermo, voy a orar con usted. Rambo, zarca, la banca, la. Y las personas, ay, sí, Señor. Pero no, tú no eres reformado, tú no conoces la sana doctrina. ¿Qué es esa payasada? No, pero es que a él se le abona la intención que quiere orar por mí. No dejes que una persona así ore por ti. Diciendo estupideces. Hermano, es que usted tiene un vocabulario muy fuerte. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos a eso? Dicen que hablan, miren, pongan el video de la señora que habla con los extraterrestres. Exactamente lo mismo. Vemos a la señora hablando con los extraterrestres y decimos, esa señora está loca. Pero vemos a alguien que dice que habla el idioma de los ángeles y que dice cosas que nadie entiende ni él mismo y decimos, no, ore por mí, tranquilo, yo le abono la intención. No, discúlpame, pero no acepto esa oración. Porque no proviene de Dios, porque no proviene del Espíritu, porque proviene de tu carne. ¿Quién hace eso? ¿Dónde vemos los cristianos defendiendo la fe? Ay, no, es que no me va a volver a hablar y no lo quiero ofender. No, si es por causa del evangelio, sí debes enseñarle su error. Pero los cristianos callan. No hay que meter. No, es que a mí me gusta llevar la fiesta en paz. La sola bacanería, chévere, ¿no? Si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo y por su causa, hay dos problemas. Uno de dos problemas. O no has nacido de nuevo, o necesitas urgentemente madurar en tu fe y entender muchas cosas. Entender que la vida cristiana no es un lecho de rosas. Entender que si Cristo fue perseguido, tú también debes ser perseguido. ¿Debo ser perseguido? Sí. Vamos a Filipenses. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Qué más dice? Sino que gocéis con Él. Que la paséis bacano por Él, que disfrutéis de la vida por Él, no, que padezcáis por Él. El verdadero creyente debe sufrir persecución en mayor o en menor medida de alguna índole que vamos a ver la semana entrante cuando entremos a analizar el versículo 11. Porque no toda la persecución es muerte, no toda la persecución es cárcel. Muchos de ustedes están sufriendo persecución en este momento por causa de la fe. Tal vez no lo saben. La semana que viene vamos a hablar de ese tema. Su